Justamente hablando sobre estos temas, sobre el informe que acabamos de pasar, vamos a conversar con el señor Luis Castañeda Pardo, candidato, como sabemos, a la Alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional, actual regidor municipal. ¿También? ¿O ya no es regidor en ese momento? No, Okay. Yo he sido regidor metropolitano antes y regidor de la Molina y después sí estaba siguiéndolo. No. En este momento no, perfecto que lo aclare para el público que nos sigue. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por Además, la invitación. viene usted como el sol. Ah, sí. ¿Ah? Radiante como el sol. Bueno, gracias por la invitación o por aceptar la invitación y vamos a ir con un poco de algunas preguntas. Usted ha sido elegido como candidato del partido según alguna información con los mínimos requisitos que establecería la ley. Hacemos un recuento, es decir, por el mínimo de delegados que autoriza la ley, que son 3, y sin la asistencia técnica de la OMPE, y en el tiempo récord de 3 horas, esto es lo que habría durado una reunión el domingo 20 de mayo a las 10 de la mañana. ¿Siente usted que ha sido elegido casi a dedo? ¿Qué nos podría decir al respecto? No, todo lo contrario, al revés. Nosotros hemos hecho el proceso más impecable de todos los partidos. Tal es así que hemos sido la lista admitida de las primeras. No hemos tenido ningún proceso de tener que subsanar, digamos, procesos respecto a mi elección. Como han hecho otras agrupaciones. Sí, claro. Incluso otras han salido de carrera, como la del señor Cornejo. Bueno, creo que hoy día se define. Sí, hoy día se define si es que va o no va. Okay. Eso es claramente más bien una imposición de una cúpula partidaria a un partido donde él no militaba, ¿no? En mi caso, milito en mi partido y formaba parte del mismo desde su fundación, o sea, por ahí no va la cosa, ¿no? Realmente hemos seguido el proceso de manera impecable, tengo un respaldo absoluto de mis bases solidarias, de hecho hemos pasado por una reestructuración muy grande, que es lo que va catapultando también al interno de mi elección. Hemos renovado, hemos cambiado mucha gente y ahora tenemos unos cuadros jóvenes, distintos. Es parte de la evolución del traspaso generacional que estamos teniendo, ¿no? Yo le preguntaba esto porque los 3 delegados que lo eligieron, uno es el señor Pierino Stucky López Arraigada, que figura como uno de los abogados del estudio Muñiz, al que en este momento se le está acusando supuestamente de haber creado empresas a favor de Odebrecht en su momento. El bufet Muñiz fue citado incluso a la Comisión Lavajato. También la señora Maritza Casaverde, gerente de administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y Juan Sandoval Castillo, afiliado al partido Solidaridad Nacional y ex trabajador del estudio Muñiz también, implicado en estos supuestas formaciones de empresas. Yo te cuento, Carla, sería importante ver cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Yo primero fui elegido secretario general provincial de Lima por el partido, en el cual hubo una elección de un militante, un voto, por una plancha que yo presenté, que yo encabezaba, ¿no? En ese caso tuve respaldo absoluto y fui elegido para tal cargo. Luego se fue avanzando en diferentes hitos, que no quiero entrar de repente a la minucia, digamos, técnica, legal, pero hemos avanzado todo muy respetuoso y al momento que se ha planteado esa lista, la integraron personas que son, al menos Pierino Stucky, es una persona, un profesional excelente, que forma parte de Solidaridad, que tal es así que es regidor actualmente de Lima. O sea, no es ningún misterio de que aparezca de la nada. Lleva años con nosotros, ¿no? ¿Todos son miembros del partido? Por lo menos los 2 primeros son militantes que ya tienen algo de tiempo. El caso de Maritza Casaverde es una persona excelente también, que ha acompañado a Solidaridad a lo largo de los 20 años. No hay ninguna sorpresa si quisiéramos verlo desde ahí, ¿no? Entonces usted descartaría lo que algunos dicen, que es como si el jurado que lo iba a elegir trabajara para su papá, para la actual administración. ¿Qué tiene que ver mi padre? No, Pierino es mucho más allegado a mí que a mi padre en todo caso. No, yo le hago la pregunta simplemente por algunos trascendidos o algunas informaciones que llegan. Es una publicación tendenciosa de un diario que ya no es la primera vez que lo hace. A mí me molesta mucho ese tema porque realmente tratan de sacar y atar supuestos cabos cuando es totalmente mentira y absurdo. Y si quisieran vincularme incluso con Odebrecht, por favor. Veamos los actos, ¿no? En todo caso. Soy el único regidor que cuando fui regidor de Lima votó en contra de modificaciones que favorecían a Odebrecht. Entonces, lo último que sería... ¿Recuerda cuál fue de esas modificaciones que querían favorecer a Odebrecht? Me parece alguna adenda, algo de Villarán, algún tema de las modificaciones que implementó Villarán. Me parece que en torno a vías nuevas de Lima, no recuerdo precisamente. Yo tendría, si me hubiera dado por anticipado, lo hubiera traído tengo ¿cómo le llaman esto? La agenda, digamos, la sesión, el acta, ¿no? Usted se puso de alguna manera, no en contra, pero discrepaba abiertamente con Susana Villarán en varias de las operaciones que podían favorecer a esta empresa brasileña hoy corrupta para todos. Yo no discrepo con las personas, yo discrepo con las ideas. ¿O con las gestiones?
Sí, claro, con las decisiones, ¿no? En ese caso yo veía que había modificaciones de adenda que ampliaban los plazos y que no guardaban un equilibrio financiero. Yo tengo una licenciatura en finanzas, lo mínimo que puedo hacer es un flujo proyectado y traerlo a valor presente y ver contraste, beneficios de inversiones contra el tema de cuánto es lo que se le está dando más de ingresos. Okay. Se ¿Y le eso ampliaba lo hace de 30 años a 40 años la concesión, esos últimos 10 años por el crecimiento del parque automotor proyectado representaban en términos absolutos mucho más dinero que los 10 primeros años, indudablemente, largamente. Perfecto. Y ese mismo análisis, porque usted ha dicho que es una persona objetiva, ¿no? En sus análisis. Ese mismo análisis usted lo puede llevar a la actual administración, independiente que sea una persona llegada a usted. Por ejemplo, ¿cuál es su opinión en el caso de la empresa Comunicore? Yo sé que ha sido hartamente tocada. Sí. Una empresa que finalmente nació para comprar una deuda de 36 millones de soles a Relima, ¿no? Hay mucho que van a tratar de, digamos, lo que estás haciendo un poco de alguna manera ahora, tratarme de apañar o vincularme con algunas cosas del pasado. Ese caso ya fue investigado en su momento. Sí, lo sabemos todos. Nada vinculado a mi padre, como fue finalmente determinado. Y en mi caso van a haber en el camino muchos ataques, porque así es la guerra sucia, digamos, en la campaña. Pero más allá de su papá, pero yo déjame no me terminar. refería a eso. El tema es que la real renovación, te digo, Carla, soy yo, finalmente. O sea, hay una renovación legítima, real, de todo el tema de la juventud, tomando espacios de liderazgo importantes. Eso no lo dudo, y que usted esté militando y que además esté postulando, habla de eso. Y ahí lo importante de mi elección, porque abre paso y camino a no solamente en el frente de mi partido, estoy hablando de toda la clase política que tiene que ser renovada. O sea, tenemos una serie, no quiero decir viejos, digamos, o hacer un El ecosistema adjetivo, político está contaminado. pero digamos que ya tenemos un grupo enquistado en el poder, ¿no? En todos los partidos. Y yo he visto toda mi generación ser desplazada. Yo he visto crecer a muchos jóvenes y otros que están en sus 40 y tantos. Casi no hay líderes de 50 años. En sus 50 han sido aplanados por una generación en sus 60 y tantos. Por eso gusta mucho 70. posiblemente la candidatura suya del señor Reyardo, que tiene 45 años, usted que tiene 32 ahora, ¿no? Sí, correcto. 32 años. Sí. No, yo se lo preguntaba más allá de su papá, simplemente por el tema de cómo se maneja una gestión. Usted hablaba de la señora Villarán, yo le decía, por ejemplo, el caso de Relima, ¿no? En el sentido de que se creó Comunicore, una empresa que compra una deuda que la propia Relima no la pudo cobrar en su momento. No es contra las personas, porque, por ejemplo, en este caso, la administración de Villarán, de la que yo fui regidor en su momento. Y a la que estuvo favor de la revocatoria en su momento también. Ahora que he estado recorriendo, digamos, diferentes clubes zonales, he identificado, por ejemplo, muchas de las obras que se hizo en su momento Villarán. Que una, por ejemplo, es el Flor de Amancaes. El Flor de Amancaes es un club zonal en Villa María del Triunfo, ¿ya? Este aparentemente no debe haber sido bien estudiado en cuanto a demanda. Lamentablemente está haciendo déficit, alrededor de 100.000 soles mensuales de pérdidas. Hay muy poca gente que lo está visitando en invierno, ¿ya? Hay que darle más publicidad. No, algún tipo de atractivo que llame a la gente a visitarlo. Tiene para hacer paseo en caballo, tiene granja, tiene piscina, tiene una serie de atributos. Lo que hay que hacer ahí es que hay que reformarlo y lo que he encontrado es una oportunidad que engancha y engrana perfectamente con unas propuestas eje de mi campaña, que es el tema de la educación. ¿Sí? Yo voy a trabajar en colegios solidarios y ese, por ejemplo, es un lugar propicio para que las condiciones se reúnen perfectamente para hacer un colegio. Ahí vamos a tener un colegio que va a tener educación privada, porque voy a concursarlo, voy a hacer una APP, una asociación público-privada. Y ¿sabes qué cosa, Carla? Me apasiona muchísimo porque no va a haber ningún niño que normalmente hoy por hoy en la oferta del mercado, digamos, tenga disponible algo tan lindo como un colegio con alta calidad educativa, a tarifas accesibles y que tenga piscina temperada para entrar en invierno, que tenga un caballo para poder interactuar con el mismo y no solamente pintarlo en una hoja de papel, que tenga ovejas, que tenga patos, que tenga granjita. Suena muy lindo y me encantaría que del tema de educación hablemos antes, hablemos un poquito después, claro que sí, como otros temas más en el tema del transporte, usted ha dado algunos alcances, también en el tema de inseguridad ciudadana o seguridad ciudadana, como querramos llamarlo. ¿Tiene amigos usted que incursionen en la política hoy por hoy? ¿Por qué usted sí? Justamente creo que es algo que va a empezar a suceder. O sea, no es un fenómeno solamente, digamos, en mi caso, ¿no? Vemos en el mundo en general, ¿no? En Bélgica me parece que una persona fue ministro a los 32 años, 31 años, me parece. Sí, tenemos un presidente en Francia que es bastante joven también. También, correcto, y que además fue ministro también y vamos.
de un país, estamos hablando, y de Francia, nada menos. En general es una tendencia internacional. Creo que voy a abrir paso, como te decía, a muchas generaciones de Pero jóvenes. no me respondes si sus amigos incursionan o no en política, aquellos que han estudiado con usted, la carrera o en el colegio. Yo quisiera que más de ellos lo hicieran. O sea, casi nadie. Muy pocos, pero te va a sorprender algo que digamos, por eso yo bromeo casi, digo, me he convertido de alguna manera en un seductor del talento. Hay muchas personas que hoy por hoy todavía no se animan de repente a ser políticos, mas sí están dispuestos a incursionar en la gestión pública, que normalmente también está envilecida. Y está envilecida porque justamente no construimos nación al momento que siempre acusamos y lesionamos las honras de las personas, como hace un momento, digamos, que estabas dentro de tus preguntas tratando de hacer de alguna manera. Eso al final... Yo no estaba haciendo eso. Yo le estaba preguntando para que usted deslinde algún tipo... Si le explico por qué. Porque este es un canal para gente joven. Está bien. Es un canal digital nuevo. Entonces tenemos un público que es importante que lo conozca y Carla, sepa. Está bien, déjame continuar. ¿No? Entonces, lo que te digo ahí es que en la medida que siempre somos apresurados en acusar, en sentenciar y todo, al final generamos desincentivos estructurales para que los jóvenes participen. Porque nadie quiere, o sea, frente a la comodidad... Los desincentivos estructurales no los genera la corriente de opinión no, de muchas los periodistas. veces sí. Yo creo que lo genera el propio político que hace barbaridades cuando llega al cargo. Eso ha quedado totalmente demostrado. No, te equivocas, Carla, porque muchas veces hay acusaciones ligeras. Se saca presuntamente investigado. Por ejemplo, a mí hace poco nada más me pusieron una denuncia de la beneficencia absurdamente, en el cual ni siquiera se adelantaron, todavía no soy el alcalde y ya me denunciaron. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que me citen, que yo vaya a perder mi tiempo, que cuando yo llegue me tomen una fotografía a un periodista malintencionado y lo que hagan es sacarlo como presuntamente investigado y nada más absurdo. Es una cosa que se cae de madura que no tiene nada que ver conmigo. Usted dice, pero es bueno que lo pueda poder, Sí, ¿no? yo Los lo digo medios están para eso, para que porque pueda de eso se hablarlo. trata. Usted dice Las que haber cosas como sido son. regidor en La Molina y en la Municipalidad de Lima le ha enriquecido muchísimo en su momento. ¿Cuál es el enriquecimiento que usted ha tenido? Ha sido un gran aprendizaje, Carla. De verdad que yo, como decía el día de ayer en otra entrevista, ha sido un aprendizaje sumamente importante el que he tenido. Creo que en La Molina, un consejo de 11 personas, todos además profesionales muy logrados, fue una experiencia de vida que yo agradezco muchísimo. Yo creo que todos ellos fueron a sus formas y en sus maneras grandes maestros. Yo entré 21, 22 años más o menos ahí, hace más de 10 años. Bastante joven, ¿no? Sí, además, y fue interesante porque además fue un fenómeno, digamos, generalizado. O sea, yo tenía 21, habían otra, por ejemplo, una de mis candidatas a San Borja tenía 19 y era regidora de San Borja. Otro fue un alcalde también en la zona de Puno, de también 20 años. Se incorporaron varios en esa época, ¿no? Y de esas edades y justamente es lo que me frustra, porque muchos de ellos al final fueron muriendo en el camino, ¿no? ¿Y por qué cree que pasó eso? Porque en sus partidos no los dejaron crecer, no les dejaron los espacios, no han podido hacer las reformas que han querido. Gente muy bien intencionada, con mucha profesionalidad, con mucho profesionalismo, perdón, y que lamentablemente no se les da los espacios. Bueno, pero qué bueno que usted en su partido haya podido avanzar, porque imagínese, empezó a los 20, 21 y ahora tiene 32. Son muchos años trabajando en esto. Sí. Y de hecho, antes de eso, tengo una experiencia de vida vinculada al tema social, ¿no? Largamente he ido, de hecho, soy visitante ilustre de Pichanaki por mis acciones en pro de la juventud allá, ¿no? Y en su momento, un alcalde, ya no recuerdo el nombre exactamente, con su consejo, al ver mis acciones ahí, me invitaron a ser reconocido como visitante ilustre, ¿no? Y eso pasó espontáneamente, ¿no? Yo he ido a hacer acción social muchas veces, a hacer bibliotecas comunales. Eso a nombre y a título personal. Sí, claro, sí. Porque me gusta, me apasiona. O sea, no estaría haciendo esto si no me gustara, si no amara lo que hago. Y eso le iba a preguntar. Usted cuando tenía 27 años en una entrevista que le da a Beto Ortiz, donde también le hizo preguntas difíciles, y usted no se molestó en ese momento. Perdóname, lo estuve revisando. En medio del proceso revocatorio de Susana Villarán, un proceso que usted mismo apoyó en su momento, dijo que no le interesaba postular. ¿Qué cree usted que cambió en estos 5 años para sí postular? Bueno, yo creo que fui totalmente consistente. Lo que dije fue, voy a tomarme unos años apartado. Estuve desarrollando mis habilidades directivas en el tema del sector privado. Llegué a ser gerente en una operación bastante grande de una empresa privada aquí. ¿Puede decir qué empresa fue? Prefiero no mencionar marcas en general, pero digamos el grupo más grande empresarial de venta de electrodomésticos en el país. He recorrido con mi fuerza de ventas, por ejemplo, en Villamería del Triunfo, tocar puerta a puerta. En fin, ha sido una experiencia muy buena porque me ha llevado también a conectar con los sectores también más desfavorecidos muchas veces que buscan tener su primer electrodoméstico, ¿no? Y que muchas veces no tienen la gama completa
del portafolio de lo que tú de repente sí puedes acceder o yo, pero ellos a lo mucho pueden tener la cocina y la refri, ¿no? No llegan a tener más electrodomésticos y poco a poco van penetrando en eso, ¿no? Ok, pero entonces esos 5 años usted estuvo trabajando, sí, digamos, entonces, en la privada, lo en la que empresa hice, privada. Sí, también tenía mi compañía propia, soy emprendedor Ok. también, y eso fue lo que hice, ¿no? Han pasado ya aproximadamente 5 5 años, años, ¿no? sí. Sí. Y luego de eso he estado reestructurando mi partido desde hace año y medio. Encontré una situación que ameritaba involucrarse y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? En esa reestructuración las cosas se fueron dando, digamos, las bases solidarias también y toda la gente que se incorporaba decía, oye, Lucho, tú deberías ser, Lucho. Y yo estaba trabajando en realidad para todo el partido, ¿no? Finalmente eso catapultó de alguna manera mi candidatura también. ¿Trabajaba usted solo o trabajaba de la mano con su papá? Es difícil desvincularlo del trabajo partidario con su papá porque finalmente pertenecen al mismo partido. Sí, formamos parte del mismo partido. La gente lleva digamos, a vincularme más en una relación estrecha laboral, digamos, en el tema del partido con mi padre, pero no es así. De hecho, la gente es difícil de entender, pero yo muchos años he sido, en algunas administraciones, pongámoslo así, de mi partido, incluso marginado. Para mí no ha sido cosa sencilla. ¿Marginado Siempre de qué manera? apartado, simplemente, no tomados, no siendo considerado en algunos momentos. ¿Decía del usted algo y no partido, se lo consideraba en ese momento? No, simplemente hay estilos, ¿no? Hay distintos líderes. Normalmente mi padre, como ha estado en una función de alcalde, ha estado más abocado a ello, ¿no? Y estamos hablando de sus 12 años, más los de Villarán son 16 años, ¿no? Hay mucha evolución de parte mía en esos años también. Él ha estado abocado más a su función como alcalde y normalmente han sido los secretarios generales aquellos los que han administrado más el partido, ¿no? Okay. De hecho, mi padre va más enfocado a su gestión pública y el secretario general en la administración del partido. Y en esos transcurrir es que es normal, así como hay prejuicios, digamos, o arquetipos mentales que la gente pueda tener respecto a mí, también hay situaciones defensivas. ¿Cuál es el arquetipo mental que cree usted la gente tiene respecto a usted el más contundente, el más fuerte? Con el que usted más incómodo se siente, que siente que es el que tiene que desarmar permanentemente. En esta campaña se van a dar, me va a tratar de dar muchos de ellos, ¿no? Uno puede ser un prejuicio, puede ser que soy exactamente una fotocopia de mi padre, lo cual no es cierto. Cada uno tiene sus estilos de liderazgo. ¿Qué es la diferencia, básicamente? Y con esto podría yo también preguntarle cuál es el mayor acierto desde su mirada como ciudadano, porque usted, además de ser parte del partido, además de ser un candidato, usted es un ciudadano del Perú, es un ciudadano de Lima, es un limeño más. Entonces también puede tener una postura puntual frente a la gestión del actual alcalde. Correcto. A ver, si me permites terminar, ¿no? El tema está, por un lado, lo que te decía, ¿no? De que una fotocopia, digamos, ¿no? Lo otro que van a tratar de vender es que es su manera de saltar la ley y poner, digamos, una pantalla o una cosa por el estilo. Una elección dinástica. Yo no soy accesorio de nadie, Carla, de nadie. Ni de mi padre ni de nadie. Eso lo dejo totalmente claro. Tiene su propia historia y sus propias necesidades y, además, sus propias ambiciones. Yo no soy intervencionista sobre su gestión y él tampoco de la mía. O sea, ambos nos respetamos muchísimo, nos queremos, pero nos respetamos también, o sea, es parte de... Respetan el espacio de trabajo del otro. Por supuesto. O sea, usted puede responderle a estas personas que dicen de que usted simplemente va a ser la cara y quien va a gobernar va a ser Castañeda Locio a través suyo. Lo vas a ver los siguientes 4 años. Te vas a dar cuenta ¿Qué tendríamos que ver para que esa idea, que está muy arraigada en muchos de los electores para estas elecciones, cambie? Por ejemplo, parte de mis propuestas son apalancarme mucho en tecnología. Propio de mi juventud y de mi experiencia profesional vinculado a empresas tecnológicas transnacionales, se van a ver reflejados en la tecnología que voy a implementar en mi gestión. Por ejemplo, una de mis propuestas fundamentales es para atacar la seguridad ciudadana. Mientras que las actuales administraciones, no solamente la de mi padre, todos los distritales, actualmente compran cámaras y compran también monitores y una central de serenazgo. Y es más, me da pena, pero hay muchos candidatos actualmente a la alcaldía de Lima que siguen planteando eso como un modelo para solucionar. Te digo, nada más engañoso. ¿Por qué? No es un modelo escalable, ¿ya? Si tú inviertes en cámaras, digamos CAPEX, ¿ya? En tecnología, en cámaras simples, y a la vez tienes que invertir, bueno, más todas las centrales de monitoreo, todo, y a la vez aumentas tu OPEX, tu gasto corriente, en sueldos, porque tienes que tener un ejército de serenazgos mirando
inspectores mirando las pantallas, no es sostenible. No puedes escalar para supervisar toda la ciudad porque tendrías que tener demasiados serenazgos y a la vez invertir demasiado en equipos. Okay. Quiebras la municipalidad. En mi caso, yo creo, para que guarde un balance, tú tienes que ir por uno de los dos. O vas por mucho gasto corriente y un ejército de serenazgos, o vas por alta tecnología. Yo voy por alta tecnología. Correcto. Y en alta tecnología lo que vamos a implementar son cámaras con reconocimiento facial para poder rastrear en automático mediante el software a las personas que han delinquido. ¿No? Los delincuentes, yo puedo identificar en una toma con alta resolución, leer el rostro y automáticamente buscarlo en todas las cámaras de la ciudad disponible con la misma tecnología. Okay. Con lo cual ese rostro se va a replicar en todas las cámaras. El rastreo no es manual. No tengo que estar viendo horas de videos con un ejército de inspectores. Exacto. Y además no solamente lo puedo buscar en ese momento, sino que ya queda registrado ese rostro y yo lo puedo seguir buscando perennemente en toda la ciudad. Hasta que esa persona... encontrarlo. Exacto. Es lo que queremos, que si baje llegara, la impunidad. porque a veces puede llegar a... Exacto, impunidad cero es para mí fundamental. Sí, y es uno ahí de te los lo cuento un poquito baluartes como de lo todo lo engrano. que es la seguridad en todos los países. Porque claro, en estado de alerta y en la medida del inicio de la gestión no vamos a tener tantas cámaras como quisiéramos, en la medida que los distritales también me vayan acompañando, al menos mis candidatos al distrito es importante por eso que ganen también, tenemos ese compromiso, ¿no? De ir por un estándar. ¿No? Un estándar tecnológico que nos permita sumar esfuerzos. Además de las cámaras, ¿qué otro dentro de la tecnología o de la alta tecnología? Entonces, el tema de, perdóname para cerrar la idea nada más, al momento que, digamos, en estado de alerta este ladrón podría escapar, ¿ya? Digamos que haya orquestado bien su fuga. Que han salido como de su casa. Pero al tener esta tecnología yo puedo estar en rastreo constante. Con lo cual, si esta persona en un día que está con la guardia baja, digamos, cruza alguna de las cámaras, camino a comprarse una gaseosa en la bodega, yo ya lo detecté. Y yo puedo automáticamente levantar una alerta sin tener que tener un ejército de inspectores mirando el video 99.9% de las veces. En las pantallas no pasa nada. Okay. Así no haya un inspector mirando o un serenazgo mirando, una persona mirando en el se monitor. Levanta la alerta y eso es reportado a una persona. La gente se preguntará, ¿y cómo sale la alerta? ¿Es como un sonido? ¿Es como una no. llamada de atención? Tú tienes una central donde los monitores en teoría están prácticamente casi apagados. Sí. Solamente se levantan las alertas que la computadora y el software va determinando. Disculpe mi ignorancia porque no conozco cómo funcionan estos aparatos. Por ejemplo, incluso ya la tecnología te permite interpretar, vamos, si tú agarras un celular hoy por hoy y te enfocas, muchas veces arma un cuadradito alrededor del rostro. Claro, es porque sabe lo que es una persona, sabe lo que es un rostro. Muchos saben lo que es una sonrisa. Algo es similar. Y entonces también puede interpretar el movimiento. Si tú vas caminando, sabe lo que es una persona, sabe a qué velocidad está caminando. Si intempestivamente empieza a correr, sabe que está corriendo y levanta una alerta. Y eso se lo lleva a una persona, digamos, con mayor criterio, digamos, ¿no? Y la persona ve, corrió, no, se le estaba yendo el micro. O no, corrió porque arranchó un celular y empezó a correr. Porque estoy yendo de algo. Y entonces es un delincuente. Y ya que usted toca el tema eso de los robos, vamos a ir revisando alguna cifra. Solo el 3,4% de limeños, imagínese, está satisfecho con el nivel de seguridad ciudadana en el país. Ahora, hay una buena noticia, ¿no? El 75% de los ciudadanos cree que es el mayor problema, hoy 75%, pero en el año 2016 el 90,4% pensaba que era el mayor problema y en el 2017 el 84,9% pensaba que era el mayor problema. Es decir, ha bajado la percepción de inseguridad. Por lo menos estamos en 75, pero a pesar, el 3,4% de limeños está satisfecho. Es decir, la mayoría no está satisfecho. Y el 58,9% se siente absolutamente inseguro. Y el 40%, ya con esto termino las cifras y no lo aburro más, el 40% de la población mayor de 15 años, entre ellas yo, hemos sido víctimas o hemos sido victimizadas. ¿Qué significa eso? 1 de cada 3 peruanos o limeños, vamos a hablar de Lima, lo han asaltado alguna vez en su vida. 1 de cada 3. A mí me han secuestrado, me han llevado 3 horas, ¿no? Secuestrada por ahí, hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué promete usted para que esto siga bajando, siga en baja la percepción de inseguridad? Sí, hay que ver bien cómo se diseñó la medición. Ojo, porque ahí la pregunta, si no copié mal, era el tema de que si es el principal problema. Sí. Ojo. Dicen que es el principal problema. Sí, habría otros de repente dicen el simplemente ahora hay la otras frentes que están de repente tan problemáticos que entonces pasan a ser el primer puesto, pero habría que preguntar mejor si es que consideran de que es un gran problema, ¿no? El 75%, según esta encuesta, del mayor problema de inseguridad ciudadana, el 51% del transporte. Más o menos números, digamos, está clarísimo que es un gran problema. Así como tú, yo también he tenido... ¿A usted lo han secuestrado alguna vez? ¿Le han robado? Yo he tenido varias experiencias negativas en torno a la seguridad, así que te las relato un poco. ¿Cuál ha sido la más traumática? Eso no me hace sentirme, como te digo, especial, ¿no? O sea, porque finalmente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísimos peruanos, ¿no? Creo que especial se siente aquel que no le pasó nunca
nunca. Sí, sí. Debería ser lo Es contrario, una especial constante. aquel que le ha pasado. A mí me ha cerrado un vehículo, se han bajado 4 tipos armados, me han apuntado en la sien, en el estómago, en otro de un Bueno, muchacho lo también lamento. me han asaltado con un cuchillo. Sí. A mi hermano le han robado, lo han tirado al piso, le han roto la clavícula. Entonces usted ha vivido en carne propia, como yo y como muchos limeños, Sí, pero no que Lima es una tanto, ciudad insegura, ¿no? Sí, pero no busco hacerme el papel de dolido y que soy No, especial por eso, sino imagino que no. es claramente un problema de la ciudad y tenemos que solucionarlo. Y por eso es que dentro, por ejemplo, de la impunidad cero, para cerrar la idea que hablábamos, está el tema tecnológico para poder capturar. Hay un marco legal que se llama la Ley de Flagrancia, promulgada en 2015, con lo cual dentro de las 24 horas, si tengo plenamente identificado el hecho, lo puedo procesar de manera más rápida en los juzgados de Es decir, de estos paz cambios en la letrados. justicia importantes para que haya impunidad Sí, cero, sí, como sí, usted dice. sí. Porque es un trabajo en conjunto, Sí, multidisciplinario, no solamente de la municipalidad. Porque yo creo que no pasa solamente por capturarlo, sino también generar toda la cadena para que terminen teniendo una pena, por más pequeña que sea, pero una pena al fin. Porque si le han lesionado a la ciudad, si han lesionado a la gente, tienen que recibir una pena. Así es. Y lo que pasa actualmente, mira, a mí me ha pasado, me han robado laptops, he capturado a los ladrones, los he llevado a una comisaría con un video todavía, pero de baja resolución, y decían, no hay plena identificación, y lo dejaban ir. Claro, una locura. Mi frustración Por era eso la absoluta. gente, el 84% Ni de las siquiera es personas que no le van a pedí a la denunciar a la policía comisaría. capturarlo. Yo los capturé con mi personal. En Sí, su claro. momento de mi emprendimiento que teníamos, trabajábamos temas en el Estadio Nacional y nos facilitaron las cámaras. Los capturamos. ¿Y de qué lo manera llevamos. entonces usted podría comprometerse a trabajar en conjunto con los órganos de justicia Sí. próximos a la municipalidad, Sí. con los cuales tenga acceso? Vamos a liderar muy bien el tema de seguridad, vamos a engranar muy bien con la policía. De hecho, me acompaña, tengo el agrado de que me acompañe mi lista de regidores Vicente Romero, que ha sido director general de la policía hasta no hace mucho. Juró de ministro, por un tiempo ministro del Interior. Digamos, una persona muy entendida en la materia y claramente con una trayectoria larguísima y llegar hasta la cúspide de la organización policial, ¿no? Entonces ahí con él, de hecho, voy a reunirme con él nuevamente para ir afinando más detalles, pero va a ser un gran aliado en este tema, ¿no? ¿Qué otra cosa en seguridad ciudadana dentro de su plan de gobierno, de acción o su gestión? Sí, por ejemplo, sirenas vecinales. Hay zonas muy alejadas donde nuestra Lima ha crecido, pues es muy grande, Sí. los recursos a veces son escasos, no vamos a poder llegar con estas cámaras de alta tecnología de un momento a otro a toda la ciudad. Eso me parece grave y en ese punto me encantaría detenerme. Usted es consciente, porque la mayoría de los candidatos para los ciudadanos, yo soy una ciudadana más también, hay mucha demagogia. Prometen llevar agua a las alturas a 4,5 millones de personas que jamás posiblemente van a contar Sí. con esa posibilidad o agua. Coincido totalmente contigo. Normalmente los políticos tienden a hacer eso. Yo no me siento político. Entonces me yo le voy siento a más preguntar, ¿qué cosa no va a poder usted cumplir para que quede claro desde una vez en tema de seguridad, por ejemplo? ¿Qué no voy a poder hacer y qué sí voy a poder hacer? Porque son 4 o 5 años, o sea, Sí. no es mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de una de mis propuestas era que en la nueva flota del Metropolitano tenga aire acondicionado. Hablando de transporte, ¿Ya? pasamos a ese tema, ¿ok? ¿Ya? Pero lo que no se puede hacer es sobre la flota actual tener aire acondicionado. Quien te diga que sí, O sea, está aire mintiendo. acondicionado sobre la Las siguiente siguientes. flota. Sí, sí, sí. Y Si además alguien se usted atreve ha a dicho sin decir- que sube el costo del pasaje. sí, correcto, porque la fórmula ¿Cómo polinómica... se va a financiar? Exactamente. La tarifa actual está en 2,50 soles. La fórmula polinómica que sostiene esa tarifa básicamente es una fórmula económica que tiene 5 ingredientes, entre ellos los costos promedios de mano de obra, de materiales, en fin, diferentes componentes más que todo macroeconómicos. Nada indica, digamos, Perú está frente a una crisis inminente. Por tanto, esa fórmula polinómica da alrededor de 2,30 Para que el soles. público que nos está Sí. escuchando y para que yo también entienda mejor, A ¿qué ver. significa una fórmula polinómica? No quisiera entrar a detalles para no marear a la Sí, gente. pero Es básicamente el sustento técnico Ok. que da la tarifa estimada a la cual podría estar más o menos el servicio, ¿ya? Según su estructura de costos. Ok, ok. ¿Ya? Entonces, según la estructura de costos actual y las variables que digamos, son los insumos de esa fórmula, termina dándonos, según estimamos, 2,30 soles. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí unos 20 centavos que podríamos encarecer un poco la estructura de costos. Con lo cual, ese Y eso va a espacio derivar da para solventar lo otro. Exacto, para solventarlo. O sea, a la gente que lo está escuchando y que va hoy en el Metropolitano, que no se haga entonces la ilusión de que va a tener aire acondicionado con esa flota, sino Con con, esa la flota que no, viene. vamos a ir renovando los buses y ahí vamos a ir incorporando. ¿Por qué? Porque en la flota actual tendrían que hacerse adecuaciones al motor, nuevamente hay muchos temas técnicos detrás, créeme que lo hemos estudiado muy bien. ¿Y qué beneficios sí podría tener
las personas que van en los actuales metropolitanos, que no van a tener el beneficio del aire acondicionado. Por lo pronto, estamos viendo si es que podemos hacer alguna solución que se adapte, pero como te digo, soy muy cauto en lanzar afirmaciones. Incluso hay personas que me han escrito sobre soluciones autónomas con paneles solares, por ejemplo, entonces pueden obtener energía ya no del motor, sino sí. de elementos externos, ¿no? Pero cuando lo tenga cerrado, lo anunciaré. En principio todavía no lo tengo cerrado, no he visto que, no lo he validado. Pero sí le puedo dar algo más de seguridad dentro del metropolitano. También va a ser un espacio donde vamos a instalar estas cámaras de alta tecnología. Sí, y porque vamos a hemos poder, visto que hay zonas de metropolitano sí, o algunas estaciones que son más peligrosas. y nos que va a otras. permitir además ir construyendo nuestra propia base de datos respecto a personas que han tenido algún tipo de comportamiento no propio dentro del metropolitano, ¿no? Y llamo a todas esas personas, por ejemplo, los denominados mañosos, ¿no? Así es. Entonces yo voy a poder tener ese rostro registrado, le pongo un tag de mañoso y automáticamente yo lo puedo identificar en tanto entra a la estación. Okay. Y se captura a esa persona que Sí, hace sí, tocamientos sí, indebidos sí. y una serie Correcto, de correcto. o dice una serie de impropiedades O y aquella cosas. persona que roba también y bolsiquea, ¿no? Ajá. Ahora, pero que se le toma a esa persona y Sí. finalmente se va, o hay algún tipo de Tenemos que seguimiento ver, que de se repente hace? se puede acompañar, hay que ver la solución, digamos, exacta de cómo Claro, lo vamos más a integral, acompañar, ¿no? pero Para la que no idea quede es solamente defender en eso. a mi ciudadano, ¿no? Ajá. O sea, Por lo menos en defender ese momento, sí, para que claro, no se sientan vulnerables. Correcto. El 75,6% se habrá dado cuenta que a mí me encantan las Sí, ya me di estadísticas porque de cuenta. alguna manera reflejan Me un gustan los poquito números, está y bien. así entendemos. Según el Observatorio Ciudadano Lima, ¿cómo vamos? Imagino que usted lo conoce, que es bastante serio, de limeños, se moviliza, los limeños, el 75% se moviliza en transporte público o colectivo, ¿no? El metropolitano, Metro de Lima, corredores complementarios, bus, cúster, combis, colectivo informal. Y el 25% de la población gasta más de 2 horas al día para llegar a su destino. Correcto, Lo que queremos es llegar en menos tiempo. correcto. ¿No? A ver, No pasarnos 2 horas ida y vuelta de Transporte. nuestra vida. Y hay gente que, el 10% de la población en Lima, demora 3 horas para llegar a su destino. Realmente es mucho el tiempo que ocupamos ahí. 51% considera el transporte como el principal problema, ya lo habíamos dicho, pero me llamó la atención que el 25% demora 2 horas para llegar a su destino y el 10% 3 horas de su vida cada día para llegar. ¿Qué promete usted para mejorar esta realidad? O sea, ¿qué políticas claras e integradas hará usted para elevar la eficiencia, la eficacia del transporte público y también el privado, de alguna manera? a ver, en el tema de transporte tenemos desde seguir fortaleciendo el sistema metropolitano, los corredores y hacer algunas ramas, digamos, también, ¿no? Ayer mencionaba una que es la universitaria, por ejemplo. Me gustaría conectarla con el metropolitano y hacer una rama que vaya por toda la universitaria en la berma central, o gran parte de ella, con un esquema estoy buscando que los números den para hacer un tren ligero que interviene menos en el área verde, digamos, ¿no? Porque solamente son los rieles, no tienes que hacer toda la pista en la berma central, ¿no? Okay. Voy a hacer lo imposible por lograrlo. Si no lo logro, en todo caso, tendría que haber una solución vial con un corredor, pero es darle más conectividad. El metropolitano también hacia el norte, tengo que extenderlo desde el Naranjal hasta Chimpuoclio y voy a seguir una serie de obras, intersecciones, viales y todo. Ese plan de obras lo voy a continuar. Otro tema que es importante, es algo además que te puede dar una solución más inmediata, es un tema de poner orden en la ciudad. ¿Qué significa Normalmente poner orden tú en una tienes- ciudad caótica como Lima? Tú tienes horas pico y horas valle, ¿no? Sí, claro. Digamos, las horas donde el tráfico, todo el mundo sale a trabajar, está más complicado, y las horas donde tú no terminas la jornada laboral. Esos dos espacios son movimientos, digamos, que indispensables, que no puedes desplazar, ¿no? Tú no decides a qué hora llegas a la oficina, digamos, hay horarios. Sin embargo, hay movimientos de la ciudad que sí pueden ser desplazados a las horas valle. Llámese transporte pesado, transporte interprovincial y la cadena de abastecimiento de todos los negocios. Por ejemplo, el tema de las bodegas, restaurantes. Te sorprendería, te invito a que preguntes, ¿a qué hora les llegan la mercadería? En la hora punta. En hora punta. Claro, una locura. Llegan 9 de la mañana, 10 de la mañana. Eso quiere decir que ese camión de O abastecimiento... sea, desplazar es llevar a esos los deberían horarios estar en los- bajos exacto. donde se hagan ese tipo de Normalizas- trabajos. Sí, exacto. Claro. Llevas a Que es suavizar es la solamente curva. tener sentido común, ¿no? Exacto, pero mira, El que hay menor de cosas los con... sentidos. Exacto, tal cual, me anticipaste. Y ahí es importante trabajar con todos mis distritos, ¿no? Todos mis distritos, darle una unidad y una lógica conjunta a Lima Metropolitana. Con todos sus distritos, y tengo entendido que el Cercado de Lima, ¿no?, es uno de los distritos donde se entra y se sale mayor cantidad de tiempo de personas para ir a trabajar o estudiar. Cercado de Lima ocupa el 14,5%, San Juan del Lurigancho segundo lugar con 8,1% y Surco con 6,4%. Parece que son los Sí. distritos, según esta encuesta, Justo más congestionados. Dos donde la lugares que gente sale y entra. tú mencionas, ya el centro de Lima y San Juan del Lurigancho.
Ambos tienen mucha correlación, Así están es. bastante cerca también, ¿no? El río Rímac ahí de por medio. Ahí hay una obra, por ejemplo, que le quiero dar. San Juan de Lurigancho, siendo el distrito más grande, tiene muy pocos accesos, ¿ya? Existían básicamente dos importantes, ¿no? El Puente Trujillo, digamos, por Abancay, y Puente Nuevo, ¿ya? Bueno, la gestión de mi padre inauguró para conectarlos con el RIMAC, vio los túneles Santa Rosa. Pero yo quiero darle una conexión adicional, porque la parte del Puente Trujillo, por ejemplo, tienes la zona de Hacho, digamos, toda muy congestionada, ¿ya? Pero le podemos generar un par más, una conexión más a San Juan de Lurigancho, vía tú vas por Abancay, doblas a la derecha en Amazonas, te proyectas por Amazonas, vas, digamos, paralelo al río, y luego un cruce que llega a la 9 de octubre, que es básicamente una vía que va también muy pegada al río Rímac, ¿no? Pero al otro lado, ya de San Juan de Lurigancho. Y la 9 de octubre se abren dos, en Próceres y en Malecón Checa. Entonces tienes ahí para entrar, digamos, adentrarte en San Juan de Lurigancho o seguir paralelo por Malecón Checa al río Rímac, ¿Qué ¿no? le daría esto Entonces, a San Juan de eso le Lurigancho? daría mucha más salida, una salida más. Estamos aumentando mucho más la conexión que tiene San Juan de Lurigancho. Podría ir la gente del centro de Lima a San Juan de Lurigancho o viceversa, de manera mucho más rápida, sin tener que pasar por la congestión de la Plaza de Hacho, del Puente de Trujillo, de la zona que ya conocemos, o de Puente Nuevo, que también ya está colapsada esa conexión, ¿no? Entonces, en eso vamos a tener varias soluciones ingenieriles, pongámoslo así, de obras viales. Es decir, se va a seguir aumentando, o sea, avanzar con las... Hay un déficit de infraestructura importante, pero yo no solamente me quiero quedar en seguir haciendo infraestructura, sino que también darle soluciones de orden, como te decía Y hace eso un momento. justamente yo le quería decir. Transportes masivos. Yo tengo una vocación pro transporte público absoluta. O sea, creo que es el camino a seguir. De hecho, estamos estudiando mucho el tema para seguir y hacer sinergias también con la ATE, ¿no? La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, y todo su plan de 6 líneas de metro, que incluso ellos mismos lo están reformulando. Y me parece fantástico lo que Quiero usted llegar está a diciendo. conectarme también al aeropuerto. El sistema metropolitano debería llegar al aeropuerto. ¿Por qué no se tiene? Hay que hacerlo. Y entonces por la Tomás Valle podemos proyectar y conectarnos. Ahí tengo que hablar, bueno, esperaré también el resultado del Callao. Y quizá un metropolitano que llegue hasta Lurín, que también es otra idea, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay también la proyección del Sanjón, en fin, hay una serie de obras viales importantes, pero a mí, por ejemplo, el caso del aeropuerto es una cosa que me llama poderosamente la atención, cómo el aeropuerto de Lima, Sí, claro. la capital, está aislado de un sistema masivo ordenado de transporte, ¿no? 8 de cada 10 limeños, según Lima, claro. ¿cómo vamos?, cree que la ciudad debe tener un plan de crecimiento, porque parece un garabato, según lo que reporta esta información. Y según especialistas, y por eso le quiero, en base a todo lo que usted ha dicho, que no solamente se trata de poner más, sino cómo se pone. Según especialistas urbanísticos, Lima es una ciudad, voy a repetir las palabras que han usado, no son mías, son de los, como ninguna ha sido mía, he tratado de ser lo más objetiva posible. Lima es una ciudad fundamentalmente horrible, un montón de cemento sin concepción, que crece por invasiones, megalópolis inorgánica y monstruosa que asusta. Eso es lo que han dicho algunos especialistas urbanísticos. ¿Usted está de acuerdo con esto? Nosotros siempre hemos sido Lima la gris, el clima a veces Salazar no nos cuando que ayuda, dijo Lima la nuestro cielo horrible, ¿no? tampoco, Lima la horrible. La verdad es que Lima le falta Pero embellecerse. objetivamente, ¿usted está de acuerdo con esta percepción No de los quisiera decir urbanistas? que Lima es horrible. Lima tiene cosas muy lindas también, ¿no? O sea, desde cosas puntuales como, no sé, las fuentes mágicas de agua, ¿no? Es un parque que... Sí, es muy lindo, tiene- yo lo he visitado, lo es hemos lindo. visitado todos. La Plaza de Armas también es muy bonito. En fin, tiene su belleza particular, tiene una gente muy linda también, que eso es parte de una ciudad finalmente, sus ciudadanos es parte integral de una ciudad. No puedes decir que una ciudad es horrible Pero si tiene básicamente ellos ciudadanos se que son tan referían- fraternos hacia el Así extremo y es. todo. Yo sé, Por al el tema más del crecimiento físico. sin planificación. Lamentablemente también somos desierto, no tenemos tantas áreas verdes como quisiéramos frente a otras ciudades capitales de otros países que tienen mucho más área verde, pero porque están en zonas ya sean más tropicales o zonas con más acceso a la humedad, ¿no? Entonces es difícil también el mantenimiento de áreas verdes, ¿no? Eso hace que sea un reto, o sea, un parque zonal, por ejemplo, un club zonal, de los que existen, las cuentas de agua llegan a ser 100.000 soles, o sea, o 60.000 soles mensuales, entre 60 y 100.000. Mantener las áreas verdes es muy, muy caro. Es bastante caro, sí. Tenemos que Debe canalizar existir un más. sistema mucho más económico, Sí, ¿no? de hecho tenemos que aprovechar mucho más, por ejemplo, el momento que estaba viendo las tarificaciones de agua, las aguas hervidas, el tema de las aguas de riego. Por ejemplo, hay el río Surco, ¿no? La Junta de Regantes del río Surco. Es sumamente interesante ver de cómo podemos aprovecharlo y canalizarlo hacia más puntos para poder aprovechar un agua cuya tarifa es, me parece, 0.00
9,7 me parece. Pero ¿de qué manera crecer, volviendo a esta análisis que estamos Lima haciendo, tenía de una una mala manera más planificación. ordenada? Lima tenía una mala planificación, ha sido mal diseñada y ha sido atropellada por un crecimiento, digamos, desordenado, vertiginoso, todo el tema también en la época del terrorismo, ¿no? Hay mucho provinciano, vamos, yo soy hijo de provincianos, ¿no? Mi padre y mi madre son chiclayanos, yo soy sangre norteña, ¿no? Y así hay muchos casos en Lima, ¿no? Entonces, ese crecimiento lamentablemente no se diseñó, no se planificó. Tenemos un problema de origen, ¿no? Y hay que mitigar y hay que maniobrar como se puede, ¿no? Muchas veces, por eso, algunas de las obras importantes viales, para poder dar un mínimo de transitabilidad, tienen que ir de la mano con expropiaciones, que además son muy engorrosas, toman mucho tiempo. Tenemos, como comentábamos hace un momento, ¿no? La carretera central, en fin, hay varias vías que son muy estrechas y no se ha respetado no se diseñó un espacio de vía suficientemente grande, la reserva de vía. Y muchas veces en zonas donde hay bioreserva se ha invadido y se termina después que demoler y hacer juicios. Creo que a Lima le falta mucho y eso se trata justamente de ir frente a toda esta realidad que usted está nombrando y a la realidad que vemos todo y además que la vivimos, ¿no le asusta entrar con este reto tan grande de transformar Lima, una ciudad tremendamente hermosa por un lado, pero profundamente caótica por otro? No, todo lo contrario, me entusiasma, me llena de energía, ahora que he estado recorriendo zonas muy, muy pobres. ¿Cuál es la Lima que usted sueña? Yo he estado una Lima solidaria, una Lima donde las personas sean gentiles unas con otras, una Lima que tenga más espacios de esparcimiento, de integración en familia, donde tengamos mejor calidad de vida entendida en todos sus extremos, ¿no? Una vida más saludable vinculada al deporte. O sea, piensa usted en beneficios ambientales, por ejemplo. 12% de limeños y 17% de chalacos cree que las ciclovías son altamente beneficiosas para ellos, y es la tendencia mundial, además. Sí, vamos a ver, pero llevarlos dentro de algo orgánico, ¿no? Porque no poner una ciclovía aislada o improvisar ciclovías en alguna vía. Sí, tengo amigos que montan bicicleta y dicen, empieza una ciclovía y termina a las 2 cuadras. Tal cual. Y es absolutamente Tal cual. irracional. No tiene ningún sentido si es aislado. Ahora, también hay que poner en contexto las prioridades también de inversión y las necesidades más básicas que sufre mucha gente de nuestra sociedad, ¿no? Limeña. Yo he estado hace poco en Cerro Camote, ayer estuve en Cerro Papa, en Villa El Salvador, y te encuentras con necesidades tan básicas, lugares donde no llega el alumbrado público, el agua, donde no tienen cómo llegar a sus casas de manera digna. Entonces hay que ir subiendo porque uno no puede esperar una ciudad fraterna entre sí cuando hay necesidades y brechas sociales tan grandes. Y tan fuertes y tan profundas. Sí, tenemos que mitigarlas. Yo por eso estoy determinado a seguir con diferentes su obras. 4 años es poco para eso, pero me encanta su entusiasmo. Sí, pero bueno, voy a sentar las bases y espero también que luego la persona que después de mi gobierno siga también construya en ese sendero y tenga un legítimo interés como el que yo tengo de poder construir por los que menos tienen, tratar de cortar las porque brechas. usted se acaba de dar como ganador y eso es una buena manera de empezar una contienda. Ah, bueno, muchas gracias. Usted dijo que Susana Villarán era soberbia, lo dijo en algún momento, lo escuché. ¿Cree que su padre de alguna manera también ha pecado de lo mismo, de ser un poco soberbio? Le digo esto porque se le critica a él porque no se ha comunicado bien con la población, no ha sabido comunicar los logros que ha tenido, los aciertos, desaciertos, en fin, tener una relación mucho más cercana al ciudadano. ¿Por qué obliga? Digo soberbia porque nos obliga a que estemos adivinando finalmente lo que la otra persona piensa y esa es una postura para muchos algo soberbia. ¿Usted cómo se manejará en el tema de la comunicación con la ciudadanía? Sí, yo voy a ser mucho más comunicativo, o sea, como decía, voy a tener un gobierno no solamente de puertas abiertas, porque puertas abiertas significa yo estoy en mi municipio y pues te estás invitado cuando gustes, sino que voy a tener una política también de estar muy cerca del ciudadano. Tengo mucha energía, he estado recorriendo justamente y trepando todo Lima justamente con esa energía, lo que me da también mi juventud. Así que voy a estar constantemente recorriendo la ciudad. Quiero ser un gobierno realmente cercano a la gente, que esté in situ en cada lugar. Quiero enterarme de las cosas de primera mano. Creo que no hay nada más valioso de hablar cara a cara, de verte a los ojos, de tocar. ¿Usted usa el transporte público?
Sí, ¿De hecho, vez en cuando? Ya no tanto, te soy sincero, ¿no? Porque en la campaña Ahora es más difícil, tengo sí. que ganar la mayor cantidad de tiempo para estar justamente con más ciudadanos, pero sí, he subido a los corredores, sí conozco el transporte público, muchos años también de mi vida universitaria, algunas veces he usado el transporte público, a veces he hecho intermodalidad, digamos, he pasado rutas largas y vivía en La Molina, muy al fondo, usaba todas las vías de Toja y de Prado, llegaba hasta la Universidad de Lima, yo estudiaba en la UPC, y luego si me ganaba el tiempo y no tenía tiempo de ir en el micro, digamos, tomaba ya un taxi en la ruta más corta para ser más eficiente en mi gasto, digamos. ¿Usted vive solo? Sí, vivo solo. Vive solo ya, porque en la entrevista vivía con su mamá a los 27 años. Sí, hace Ahora 5 32 años. está muy bien. No sé, han pasado algunos años. Han pasado Ajá. algunos años y han habido algunos cambios. ¿Qué opina usted de César Hildebrand? No lo conozco mucho, la verdad. Su hijo estudió en mi colegio, me parece, pero también una promoción mayor que yo, o dos. Sí, no, te mentiría, no lo conozco tanto como para emitir una opinión sobre él, ¿no? Pero él, Así sí, como ha emitido, tampoco... él sí ha emitido una opinión sobre ¿Ah, sí? lo que No. es Lima. Él ha dicho Luis Castañeda Locio y Susana Villarán han sido los peores alcaldes que ha padecido Lima. Buen porcentaje de su fealdad actual es por ellos. ¿Qué le podría contestar? No coincido con la afirmación y menos iría a plantar, digamos, adjetivos. Como hace un momento, ¿no? Me preguntaba sobre el tema de mi padre, Villarán. Yo la verdad que no emitiría comentarios más ni de uno ni del otro. Lo que sí voy a hacer es construir sobre lo que los dos han hecho, ¿no? ¿Qué de bueno? ¿Qué fue lo bueno de Por ejemplo, Susana Villarán? Yo te digo, una cosa que a mí me parece que estuvo mal diseñada de alguna manera por Villarán en su momento en Flor de Mancaes, ¿ya? Es un club zonal que he visitado en Villa María del Triunfo, que tiene un elefante blanco, un polideportivo y todo. ¿Cuánto costó eso, más o menos? No he indagado, no he tenido acceso al menos a esa información de esos años. Fue justo cuando yo había dejado de ser regidor, pero bueno, claramente es una inversión muy grande y no hay demanda para utilizarlo, ¿no? Pero mira, no quiero ser, digamos, una persona, un gobernante que dice ella lo hizo mal y lo tiro al tacho y sigo avanzando por otro lado, sino que hay que recoger ¿Y qué cosa cada buena cosa. hizo Susana Y Villarán, por ejemplo, eso es un tema que ya lo dejó construido y yo lo voy a capitalizar para hacer los colegios. Lo va a ¿no? mejorar. Y tengo una infraestructura ahí ociosa que podría utilizar en vez de simplemente renegar de ella, ¿no? Hay que ver cuál es tu actitud frente a las cosas que se han hecho en el pasado. De ningunearlas, de renegar de ellas O o mejorarlas. de abrazarlas y Incorporarlas esto de es, buena manera. esto es lo que se ha hecho, hay que construir sobre eso. Yo creo que eso es importante no solamente en la alcaldía, en general en toda la frente política. Menos celo político, menos rivalidades, menos negociaciones de tira y afloja, a los cuales muchas veces, digamos, las personas enquistadas, los políticos tradicionales están acostumbrados. Yo vengo de otro estilo, creo que soy una persona que busca más bien construir hacia adelante, más que estar manejando con el retrovisor, ¿no? ¿Qué le gusta de su oponente más cercano, del señor Reyardo? ¿Qué me gusta? ¿Qué le agrada de su propuesta? La verdad que yo no entiendo bien cuál es su propuesta, ¿no? Ok. O sea, se vende como seguridad, pero... Debo entender entonces que no le gusta la propuesta y no le gusta Lo él que como pasa candidato. es que no me gustan candidaturas improvisadas, ¿no? Cuando tienes un candidato que no tiene ni siquiera estudios universitarios, no está preparado claramente para el cargo, no sabe de la gestión municipal. Ahora, los autodidactas pueden seguir adelante, ¿no? O sea, Sí, pueden tener no, propuestas sí, claro, y es interesantes. más, hay muchas personas que lamentablemente no acceden a la educación, porque a veces estoy No, y hay haciendo mis gente que ha colegios ido a la solidarios. universidad y no tiene ningún sentido común. Totalmente. En su momento habrán oportunidades de debatir, a mí me encantaría tener esa oportunidad, ¿no? Poder confrontar, y yo te digo con total certidumbre, soy el candidato que más conoce, soy muy aplicado, he estudiado muchísimo la información disponible sobre todos los frentes de la municipalidad, conozco la municipalidad, ¿Por he qué la sido gente regidor debería de votar por Lima usted? y he sido regidor de La Molina, tengo experiencia municipal. Digamos, tengo experiencia municipal, ya para cerrar el círculo con tu pregunta, tengo experiencia municipal, conozco lo que es la gestión pública, he sido gerente, he tenido habilidades directivas, he tenido decisiones sobre ejecución de presupuestos, tanto en la parte de facturación, digamos, en la empresa privada, ¿no? Como objetivo de ventas, así como eficiencias en el gasto, determinación de la inversión publicitaria. O sea, es muy distinto a la experiencia, por ejemplo, de un congresista que no tiene presupuesto asignado, que solamente dirige a 4 personas en su gabinete, ¿no? Yo he manejado gerencias con grandes cantidades de personas, empresas de más de 1.000 empleados, ¿no? Con facturación Entonces, desde todo eso 1.500 millones. Todo eso son sus activos. Correcto, y además también no solamente se trata de mí, ¿sabes, Carla? De su equipo. Yo soy parte del ingrediente, exacto.
te digo, mucha gente joven que te sorprenderías, no puedo decir todavía sus nombres, pero te sorprenderías que gente que tú dirías nunca pisaría el sector público porque le va muy bien en el sector privado, se entusiasma con mi propuesta y dice, Lucho, ¿sabes qué cosa? Tú estás haciendo algo mucho más importante, yo te acompaño. Yo te acompaño, dejo el confort, digamos, del sector privado, me arriesgo por ir al sector público. Y nos vamos público, a la burocracia, donde se hace todo más, todo lo fácil se hace difícil y todo lo Pero se trata de justamente lento. tener energía, reformular las cosas, hay que repensarse los procesos, hay que romper el status quo. O sea, de eso se trata. Y habrá que ser implacable en impulsar las reformas que tengan que hacerse. Y si no todas se pueden hacer desde el municipio, pues iremos también a apelar al Congreso. Hay una ley de serenazgo, por ejemplo, que yo quiero impulsar en el Congreso para darle mayor seguridad legal y cobertura al serenazgo. El serenazgo nos defiende. Sin embargo, el serenazgo es tratado como un civil más. Un serenazgo le puedes meter un puñete, tirarlo al piso. No pasa nada. No, hay diferencia de sí un policía y que está bien. A la autoridad se debe respetar. A un policía tú le das una bofetada y terminas de repente en la cárcel. ¿No es cierto? Al serenazgo lo puedes moler a golpes y no. Sin embargo, el serenazgo está ahí más cerca muchas veces de defender al ciudadano. Sí, ayer estuve conversando con uno cuando caminaba por el parque de mi casa y yo le quiero preguntar, y con esto terminamos. Sí. Usted ha hablado de todos sus activos, Ajá. ¿no? Que son múltiples y los acaba de nombrar uno a uno y además es agradable que los tenga sumamente claros. ¿Cuál sería su mayor pasivo? ¿Cree que ser hijo del señor Castañeda Locio es su pasivo más difícil de manejar? No, de ninguna manera. Mi mayor pasivo, la verdad que no Digo, cargo por el tema con... de la comparación y porque de alguna manera siempre se le No, eso vincula. es parte es condición de mercado, digamos, ¿no? En mi Y experiencia, además usted digamos, de sabía que esto marquetero. iba a pasar cuando se lanzó la candidatura. Sí, que no quita que yo ponga las cosas claras, ¿no? O sea, como digo, él es él, yo soy yo, cada uno tiene sus estilos, cada uno tiene sus equipos también de trabajo. Compartimos, sí, ciertos lineamientos, una vocación de servicio impecable, o sea, él también tiene una misma motivación legítima, inculcada gran parte también por su padre, ¿no? Mi abuelo fue alcalde de Chiclayo y de chico también lo vinculó al tema de quehacer público y entregarse a la gente. Yo llevo también eso en mi ADN, no solamente de él, sino también de mi mismo abuelo. Pero usted garantiza entonces, y con esto termino, que el gobierno será suyo. Por supuesto, totalmente. ¿Tiene aspiraciones presidenciales, como las tuvo su papá? Estamos muy prematuros para eso. Primero déjame gobernar 4 años. Luego de ello, un tiempo como para constituir familia, es un espacio también para mí y veremos en años venideros. Y con eso termino. Usted lloró mucho cuando se perdieron en las presidenciales, lloró Sí. lloró mucho su hermano también. Sí, sí, ¿Llorará así si no llega en esta oportunidad al sillón municipal o qué hará? Estamos hablando de un dolor muy profundo en ese momento. Yo Por lo todo digo lo que significó. con orgullo, ¿eh? Yo lo digo, yo lloré como nunca. Y lloré por una frustración absoluta, no solamente porque significaba, digamos, la derrota electoral, eso es parte de. Sí. Era la frustración respecto a las expectativas de lo que podíamos hacer por el país. ¿Qué pasará si esta vez la suerte o la población no lo acompaña? ¿Qué hará? Evidentemente me dolerá, ¿no? Pero es parte de, o sea, siempre en la vida hay victorias y derrotas, ¿no? Es parte de aprender a levantarse y seguir adelante, ¿no? ¿A qué se dedicará? A mí no todo me ha ¿O se salido color de dedicaría? rosa en la vida, ¿no? O sea, yo también he tenido mis adversidades personales y todo, ¿no? La vida de cada uno está repleta de retos, cada uno tiene sus propios demonios, sus propias cosas por superar. Creo que nadie, incluso ni siquiera por un índole económico, ¿no? Muchas veces dicen, no, el dinero es felicidad, el dinero no es felicidad tampoco. Gente con mucho dinero que pasa grandes depresiones, termina incluso en suicidio. Totalmente de acuerdo. Tampoco, también es muy duro el otro extremo. Cada vida tiene sus Y particularidades. su biografía. Y su biografía, ¿no? Entonces, yo soy consciente que estoy en una competencia. Ahora, te soy sincero, por cómo estoy trabajando, yo debería ser el próximo alcalde de Lima. O sea, y por lo que voy a hacer por Lima también, porque no solamente tengo las mejores propuestas, soy el candidato mejor preparado y además de eso también tengo un respaldo de un partido político, un esquema técnico de que lo que yo digo no se queda en palabras, sino finalmente se concretará en obras. Y además el ¿no? candidato con más autoestima. No se trata de autoestima, se trata de estar seguro y tener tus convicciones claro. absolutamente determinadas. Yo te digo porque yo tengo mapeado también a mis competidores Sí, en la claro. competencia. Por eso le preguntaba ¿Ya? qué Y yo te opinaba. digo, y varios de los lugares donde yo llego me dicen, nunca un alcalde de Lima, ni siquiera un candidato a Lima ha llegado por aquí. Yo me estoy metiendo a cada rincón de la ciudad y voy a recorrerla todita. ¿Ya? Porque es importante entender, no quiero ser un político de escritorio. Y eso creo que marca una gran diferencia. Ok, entonces que su obra se hablen por lo que usted hace, finalmente serán la carta de presentación y también sus palabras.
Le rogamos que si llega al sillón municipal, la palabra sea permanente y lo acompañe también, para conocerlo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Noticias en Digital. Fue el señor Luis Castañeda Pardo, aspirante al sillón municipal, uno de los candidatos con mayores bríos justamente a alcanzar este importante cargo en la capital de nuestro país.